Conversando con una psicóloga amiga mía y es muy curioso, ¿no? Y de repente aquí me van a criticar muchas personas, pero creo que a veces escogemos nuestras carreras porque hemos vivido situaciones que te acercan. Uno partiendo desde cómo tú te identificaste y si algunos encontramos el propósito justo ahí, en situaciones que nos tocó vivir, ¿no? De una forma directa o indirecta, y entonces como que le vamos agarrando el amor y diciendo, wow, a mí me pasó y a mí me gustaría ayudar a otras personas que pasan por esto y quizás no tienen a alguien a quien escuchar o a quien recurrir. Bienvenidos a Voces de Éxito y Confianza, podcast de Kate Flores, el espacio donde transformamos miedos en confianza y sueños en realidad. Aquí escucharás historias de profesionales que vencieron el miedo al fracaso, cambiaron su narrativa interna y reprogramaron su confianza con herramientas prácticas, para que tú también actives tu potencial. Prepárate, porque tu nueva versión comienza aquí. Bienvenidos al podcast Voces de Éxito y Confianza. Hoy vamos a hablar de cómo aquellos momentos difíciles los transformamos en fuerza, autoestima y sobre todo esperanza. Hola a todos, yo soy Catherine Flores y hoy tengo el honor de contar en este episodio con Johanna Arévalo, una mujer trabajadora, profesional, madre que a través de los más de 8 años de experiencia y trayectoria profesional ha acompañado a personas en situaciones de vulnerabilidad en muchos contextos. Pero demos pase a Johanna para que ella nos cuente un poco de ella, qué se dedica, qué es de su vida y cómo así ha ido transformando su día a día. Bienvenida, Johanna. Gracias por compartir este espacio, tu tiempo conmigo y con todos aquellos que nos estén mirando. Pero cuéntanos un poco qué es de Johanna, quién es Johanna, cuáles son sus pasiones, qué es lo que integra Johanna. ¿Qué tal, Katy? Gracias por brindarme este espacio, por agendar un poco de tu tiempo para dedicarlo a personas que puedan sumar de alguna manera con sus experiencias, contribuir para mejorar un poquito la vida de otras personas. Actualmente soy trabajadora social de un módulo de violencia en un centro de salud mental. He venido trabajando en ONGs, diferentes ONGs, también en otro distrito de Cañete, una provincia en realidad. También he hecho trabajos adicionales también para ONG, pero de manera un poco más indirecta, ¿no? Soy madre de 3 hijos, ya soy abuela en la actualidad, tengo un pequeñito de 2 meses, que es mi nieto, tengo mis 3 hijos, que son el motivo, que siempre han sido eso, el motivo para seguir adelante. Tengo esta carrera que me apasiona tanto, que es el trabajo social, desde donde pude descubrir el valor para seguir adelante a pesar de tantas situaciones difíciles que me ha tocado ir viviendo. Las experiencias que tengo, ya no hablando de tiempo, sino de casos que han llegado a mí, me ha ayudado a entender que sí escogí correctamente la carrera que hoy tengo porque me hace feliz, me llena inmensamente de orgullo, de placer. Soy muy afortunada de poder hacer lo que al día de hoy hago, aun con las limitaciones que se tienen, ¿no? De por sí, trabajar para el Estado es bastante complicado. Creo que la mayoría entendemos el porqué. Sin embargo, siempre encuentro la manera de poder llegar a quienes más necesitan, ¿no? Si alguien lo requiere así, ahí voy a estar y siempre he estado. He trabajado con casos muy fuertes que a veces me hicieron pensar que debía renunciar. Han habido casos que me han tocado muchísimo. Casos donde sí pensé que iba a flaquear, donde pensé que ya no podría continuar porque no ves hacia dónde dirigir más cuando te toca, cuando sientes que es muy doloroso el camino que esta persona va a tener que transitar, pero a través de ellos también descubrí el otro lado, ¿no? Poder acompañar, poderlos ayudar a vivir ese espacio, vivir ese proceso de transformación, porque básicamente los momentos difíciles son eso, momentos, y entender justamente eso, que son momentos, pero que van a pasar, te dan la certeza de que puedes continuar, de que vas a continuar, sea cual sea el golpe que recibas, la dificultad, el problema que tengas, la pérdida que tengas, vas a continuar porque vas a seguir respirando, vas a seguir viviendo. Más adelante vas a volver a sonreír, vas a volver a soñar, vas a volver a llorar y es eso, ¿no? Reconocer que son momentos y poder acompañar a mis casos en esos momentos, justamente en esos momentos de transición, de transformación, es lo que a mí me llena. Al día de hoy ver víctimas de violencia
cuando los recibo en una atención de todos los profesionales en salud mental, es muy fuerte. Pero también ahora ya, a diferencia de hace algunos años, ya veo que hay un camino, ¿no? Y luego cuando ya los damos de alta es muy bonito, es muy gratificante escucharles decir gracias licenciada, el abrazo, una niña que sufre situaciones muy complicadas de violencia, que son quizás en los niños los que más me duele, pero que este niño venga y te abrace y te diga gracias es súper, súper gratificante. Y es ahí donde se refuerza mi convicción de trabajar por los demás, hacia los demás, con esa dirección muy clara. Creo que eso es lo que me ayuda a continuar a seguir. Hablas con mucha pasión, se nota que disfrutas sobre todo tu trabajo, que es tu propósito, pero cuéntanos cómo así o qué te llevó a dedicarte a ser trabajadora social. Sabes que hace poco estaba conversando con una psicóloga amiga mía y es muy curioso, ¿no? Y de repente aquí me van a criticar muchas personas, pero creo que a veces escogemos nuestras carreras porque hemos vivido situaciones que te acercan sin querer o sin saber, te acercan hacia algo que tú, en lo que tú puedas cambiar de alguna manera, ya en otros, lo que tú viviste antes, en alguna etapa de tu vida. Ser trabajadora social es para mí el poder ayudar a muchas personas a no vivir situaciones que en alguna etapa de mi vida viví. Sé perfectamente a veces lo que es no tener una seguridad, una estabilidad económica, que tus padres pues tengan que fajarse muy fuerte para llevar el plato a casa. También sé lo que es, he visto de pequeña otros tipos de violencia alrededor mío. Tengo también la felicidad no sé, es que tengo una familia muy unida, pero las familias somos parte de un sistema, entonces siempre estamos en continuo intercambio y siempre desde niña mi mamá me llevaba a sitios o a casas de otras personas donde yo escuchaba y veía situaciones que a mí me agobiaban mucho. Y entonces creo que el trabajo social me permite tener una mirada hacia atrás, hacia aquello que yo escuchaba de niña, de adolescente y aún de adulta cuando he pasado situaciones personales en el ámbito familiar, ya de pareja, de padres, y verlo hacia el futuro, pero siendo parte de, o sea, es decir, siendo parte de este proceso, pero desde afuera, ¿no? Entonces, creo que por eso, por las cosas que yo viví o pude vivenciar desde muy cerca, sin saberlo, porque no vives de chiquita experiencias pensando en mañana voy a hacer esto, las vives día a día, vives el proceso día a día. Cuando ya llego a mi adolescencia y ya como que se va acercando, ya como que empiezan los cuestionamientos, ¿no? ¿Qué quieres ser? Ya se acerca la promoción, ya tus compañeros, tus amigas van dilucidando hacia dónde quieren, qué tienen en la cabeza, qué posibilidades tienen. Mi mamá me regala un prospecto y me doy a la tarea de buscar carrera por carrera para ver cuál es la que se asemeja más a mi sentir. Recuerdo que al inicio me llamó muchísimo la atención Derecho. Creo que me gusta también esto porque si me preguntases por qué quería Derecho, te diría que busco ser parte de un sistema justo para los demás, para los que no tienen acceso a justicia, para los que viven situaciones dolorosas y que la justicia los coacciona tanto, ¿no? Los coarta tanto, pero también seguí, o sea, no me quedé allí. Quise leer un poquito más porque soy curiosa, ya me conoces, me encanta saber un poquito más, soy curiosita. Entonces llegué a trabajo social y me gustó porque leí la palabra que a mí me hace sentir muy bien, que es la palabra empatía. Esa palabra significa muchísimo, muchísimo, y creo que si esa palabra tuviera el valor que yo le encuentro en muchas otras personas, tendríamos un mundo mucho mejor. Entonces, por ahí creo que ahí fui descubriendo lo que yo quería. Ingresé con el primer puesto, o el segundo puesto, ya no lo recuerdo, porque en verdad lo deseé mucho. Muchos dicen que ingresar a trabajo social es fácil. Y sí, es fácil. ¿Por qué? Porque postulan pocas personas, al menos en donde yo postulé, que es en Huacho, postulan muy pocas personas porque la mayoría cuando hablamos de ciencias sociales los relaciona con derecho o con ciencia de la comunicación. Entonces, ingresar es fácil, pero mantenerse es otra cosita, es complicadito. Y creo que en realidad para todas las carreras aplica lo mismo, ¿no? Es fácil ingresar, pero difícil mantenerse, difícil terminar, difícil terminar en el cuadro de honor, difícil ejercer, y vamos escalando en dificultades, ¿no?
Así es, sí, como tú dices, definitivamente uno partiendo desde cómo tú te identificaste y si algunos encontramos el propósito justo ahí, en situaciones que nos tocó vivir, ¿no? De una forma directa o indirecta y entonces como que le vamos agarrando el amor y diciendo, wow, a mí me pasó y a mí me gustaría ayudar a otras personas que pasan por esto y quizás no tienen a alguien a quien escuchar o a quien recurrir, ¿no? Exactamente. Y eso nos llena así como a ti te llena la profesión, el ser trabajadora social, el que lo disfrutes, eso hace verte que encontraste tu propósito y en el que continúas ahí. Y como tú dices, sí, puede ser fácil ingresar a una carrera, sea cual sea, pero lo difícil está en eso, en mantenerse, a pesar de las dificultades, continuar y siempre mantener esa mentalidad de aprendiz para seguir adelante, para seguir buscando, seguir creciendo y no dejarse vencer. Y dime, ¿cómo tú sientes que ha influido tu experiencia personal como madre en tu forma de acompañar? Mira, ser madre y ser profesional en los tiempos de hoy es complicado, porque no solamente soy profesional, no solamente, es que las mujeres cumplimos, los seres humanos, cumplimos muchos roles en la vida diaria. Soy profesional, soy madre, soy abuelita, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy mujer. Y todo esto se engloba en que finalmente somos seres humanos. Mi experiencia de madre es lo más gratificante que tengo y a través de ellos, aunque suene un poco cliché, ¿no? Encuentro la fortaleza para seguir adelante, dejarles a mis hijos algo de lo que ellos ahora, no cuando yo no esté, ahora se sientan orgullosos, que digan mi mamá lo está logrando. Lo que dijiste hace un rato, ¿no? Mantener un espíritu de aprendiz. Es cierto, yo lo mantengo así, no me siento una conocedora de todo porque finalmente siempre seguimos ignorando cosas y por ello a diario me sigo preparando, sigo entrando a cursos, a conocer un poquito más. Tú conoces un poquito más de repente de esto, que no me quedé con ser trabajadora social, ¿no? Me volví especialista en violencia de género, también no, soy coach. Entonces, mis estudios que se han ido convalidando con otras cosas que al día de hoy cuando estoy en el módulo puedo aplicar. ¿Por qué? Por cosas del destino, porque ahora entiendo que la vida es muy caprichosa. Yo estudié hace muchos años para mi especialidad en violencia de género y termino al día de hoy trabajando en un módulo para víctimas de violencia. Entonces, lo que yo aprendí hace unos años, créeme que me sirve hoy. Estudié hace también algún tiempo ya para ser coach y me sirve tanto que logro, y creo que ahí está mi poder, por decirlo de alguna manera, y es que logro empoderar a mis víctimas. Y si tuvieras las caras cuando ellas sienten que sí pueden transformar su vida, entonces yo digo, wow. A veces me pregunto si es coincidencia que yo haya seguido como que ese camino de conocimientos, de estudio, porque sí, a veces lo he pensado. Puede ser coincidencia o puede ser al azar o simplemente es que ya en Dios que todo lo construye, Él sabía hacia dónde iba yo. Entonces te das cuenta que ser madre me ha ido empujando. Ellos siempre hacen el empuje para ser mejor. El día de hoy ya tengo sueños para mañana y ya tengo una meta clara, sé hacia dónde quiero ir. Entonces, ¿cómo me sirve la experiencia de ser madre? Eso es mi empuje y quiero que ellos tomen de mí la fuerza que yo le pongo, esta pasión, que cuando tengan una carrera se sientan llenos, que se sientan satisfechos de haberlo hecho. Sí, bueno, es verdad que nosotros, bueno, los que somos madres, digamos como que eso es un plus adicional que tenemos para continuar, para seguir avanzando, para no dejarnos vencer. Y qué lindo que disfrutas tu trabajo, qué lindo que integras todo lo que eres, como tú lo has dicho, no solo eres madre, también profesional, eres hija, abuela, todo en su contexto. Y todo eso hace de que disfrutes y se siente que disfrutas de tu trabajo, de tu pasión. Y en base a todo esto que tú has venido viviendo día a día, dime, ¿cuál crees tú que ha sido el momento más transformador que has tenido a lo largo de toda tu vida? Una que englobó todo, que te movió el piso. Es que hubo un quiebre en mi vida.
de esos quiebres que tú piensas que te va a paralizar y que la vida no va a continuar y que ya no vas a poder levantarte. Ese quiebre para mí fue fortaleza, ese quiebre para mí fue empuje, ese quiebre fue determinante para retomar lo que yo siempre había anhelado. Yo dejé durante muchos años de lado la carrera porque se me hizo muy fácil o cómodo trabajar con mi familia en un negocio netamente familiar, pero hay este quiebre en mi vida personal que me hace reestructurar. He sido feliz todos estos años siendo solamente lo que fui en estos años o no. Y entonces me enfoqué llega este punto de quiebre en mi vida que fue muy fuerte. Y me enfoco básicamente en mí. No dejando de ser madre, jamás dejé de ser madre, jamás dejé ninguna de las actividades o de mis responsabilidades, porque no dejamos de ser porque estamos sufriendo, no dejamos de ser porque algo se quebró. Seguimos, es que básicamente los seres humanos estamos llamados a seguir. Pero sí hice como que una pausa para encontrarme nuevamente a mí y fue muy impactante y también doloroso para mí darme cuenta que todos estos años no había estado siendo feliz. Que probablemente había tenido distracciones, por llamarlo de una manera, donde por inercia continuaba, pero no me sentía esto que siento ahora, ¿no? Esta emoción al hablar de mi carrera, de lo que hago, me hacía falta. Entonces decidí retomarlo, me metí con mucha fuerza. Recuerda que venía en ese momento pasando por un momento muy fuerte. Fue un quiebre demasiado fuerte donde sentí que ya no iba a poder. Entonces me agarré a mí misma con mucha fuerza, con mucha fe, porque siempre me he sujetado de mucha fe, de pedirle a Dios que me sostenga, que me proteja, que me dé valor, porque necesitamos valor para decir, ok, ya pasé, ya entendí que esto se quebró, ya entendí que esto está roto, que ya no hay forma y ya no lo quiero, porque ya entendí que no era feliz aquí. Entonces, empecé con cursos, me metí a una maestría, me empecé a enfocar mucho en mi carrera. Es que fue muy curioso cómo funcionamos. Esta fuerza que yo tuve de este mismo evento me sirvió para enfocarme en mí, ir al gimnasio, no sé, dedicarme tiempo a mí, cosas que había dejado de hacer durante muchísimos años. Yo básicamente dejé de ser yo para hacer lo que otros esperaban de mí. Cuando yo descubro que no había estado siendo auténtica conmigo, es que yo me enfoco en mí y empiezo a hacer cosas que yo no sabía que me gustaban. Yo no sabía que me gustaba ir al gimnasio, no sabía que me gustaba correr, no sabía que me gustaba escuchar música o bailarla. No sé bailar, la bailo muy mal, pero la bailo y la disfruto. Entonces, sí, hubo un punto. Yo creo que mi momento boom, ¿no? Como que el despertar fue justamente el quiebre, lo que me dolió tanto, lo que me golpeó tan fuerte, me reconstruyó a la vez. Sí, creo definitivamente eso. Y luego, unos años después, vuelvo a recibir un golpe muchísimo más fuerte. De sí me ha costado mucho levantarme y seguir, pero entiendo que lo mismo, para el primer golpe, para el segundo, y si viene un tercero, y si viene un cuarto, vamos a seguir para adelante. Yo me he prometido a mí misma ya no detenerme, porque me merezco esto. Entonces me sigo cultivando, sigo mirando hacia adelante. Has desarrollado la resiliencia a lo largo de cada experiencia. Sí. Y eso es muy bueno, y a veces por las situaciones en las que vivimos nos bloqueamos, ¿no? O vienen esos pensamientos negativos, esos bloqueos internos, esas voces que hablan, que nos quieren tumbar, que no nos dejan avanzar, pero como tú lo has dicho, nace de nosotros el decir basta, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero algo mejor para mí, ya no quiero sentirme así. Y ese punto, justo como tú lo nombras, como lo detallas, fue que encontraste este punto de quiebre y descubriste que tenías muchas más habilidades de las que pensabas en ese momento. Definitivamente. Y te ayudó. Encontré mucha satisfacción en ser yo. Y al día de hoy, cuando tengo personas que llegan a mi consultorio, y a mí básicamente desde mi carrera me toca hacer las intervenciones familiares, es lo que les trato de llevar
a mis usuarias, ¿no? Que sean auténticas consigo mismas, que dejen de vivir por el resto. Está bien, o sea, nuestra fuerza y nuestro mayor punto de agarre son nuestros hijos, sí, pero no podemos dejar de ser quienes somos para vivir una vida que no queremos, ¿no? Enseñarles a nuestros hijos que también seguimos siendo seres humanos, o sea, somos sus madres, somos tantas cosas a la vez, pero no dejamos de tener sueños personales. Entonces, eso es muy bonito y créeme que funciona mucho entenderlo, funciona muchísimo. Es un proceso muy duro, cuesta mucho y probablemente mucha gente no lo quiere vivir y aceptar porque es muy doloroso entenderlo. He pasado por todos los procesos, creo que al día de hoy no he podido saltarme ningún proceso, pero lo recomiendo. Es necesario sentir el dolor, es necesario sentir la alegría, es necesario sentir todo lo que tengamos que sentir para volvernos a encontrar. Así es. Y tú ahorita hablas de tus pacientes, o no sé qué término usan, tus usuarias. Y dime, ¿qué dolores tú has identificado en estas mujeres que llegan a tu consultorio cuando intentan salir adelante sin apoyo? Mira, te comentaré que yo tengo, sin límite de edad, tengo víctimas de violencia, todas las formas de violencia. Tengo de repente me choca, fue mucho más fuerte trabajar con víctimas de violencia porque empoderarlas después de estos eventos, sobre todo considerando que cada usuaria tiene una casuística diferente, ¿no? No todos los casos son iguales. Las llamamos víctimas de violencia y es como que la englobamos en un solo paquete. Y créeme que cuando las escuchas, las conoces y ves en ellas la historia de vida y todo lo que han venido transitando justamente por ser parte de esto, entiendes muchas más cosas. Si hablamos de violencia en general, te podría decir que todas, o la mayoría, estoy casi segura que todas, un 99%, tienen el tema de no querer enfrentar, el miedo al que vendrá. El mejor me quedo aquí, en esta zona, porque ya la conozco y porque esto sí lo conozco, sé lo que aquí, sin moverme, va a pasar, yo sé. Y no me muevo y me quedo aquí porque ya va a pasar, sea malo o bueno lo que venga, va a pasar. Y no dejan correr esta energía, ¿no? de crecimiento, de desarrollo. Entonces, empoderarlas cuesta muchísimo, hacerles ver que tienen un camino a seguir, cuesta mucho, pero sí, con mucho trabajo, a darles el seguimiento adecuado, sí se logra, sí se logra. Aparte que mis usuarios pues tienen también el acompañamiento del terapeuta, ¿no? Que es el psicólogo, y en algunos casos cuando ya empiezan a presentar sintomatologías están los especialistas que son los psiquiatras, ¿no? Para medicar y ver cuál es la necesidad de psicofármacos en ellas. Entonces, si tú les das un paquete completo multidisciplinario, porque también tenemos a las enfermeras en el caso de mi centro, entonces reciben, es como un bombardeo de todo tipo de apoyo. Entonces, sí, avanza mucho. Y dime tú, ahorita aquí hablaste, pues no, es verdad, de esa conformidad que se puede traducir como que ellas están en su zona de confort y no quieren salir de lo conocido, ¿no? De lo conocido, y eso es lo que nos pasa también a nosotros, incluso a ti te pasó en algún momento, a mí y a cualquiera, todos pasamos por eso, en la que nos da temor avanzar más allá, de ir hacia lo desconocido, porque aquí tengo todo, sea, como tú lo has dicho, la situación buena o mala, yo tengo aquí esto, tengo aquí lo otro, y allá no sé qué me espera. Pero muchas veces nos esperan muchas cosas y mejores oportunidades, crecimiento a nivel personal, profesional, pero como tú dices, hay que ir etapa por etapa, avanzando paso a paso, sino que también nosotros a veces queremos todo ir de una sola, ir a la meta cuando no hemos cruzado cada obstáculo. Y eso ahí es bueno también ser resiliente, encontrar esa fortaleza, como tú indicaste anteriormente, para poder enfocarnos y mantenernos enfocados, mantenernos en nuestra meta, ¿no? Y eso seguramente algunas que ya han ido, como tú has dicho, que te da satisfacción de verlas cómo han cambiado, yo imagino de que han logrado esas mujeres ese desarrollo, ese desempeño, el ir más allá de su zona de confort, de encontrar ese status quo que quizás
no lo tenían o lo habían perdido, ¿no? Y dime, ¿cómo? Yo creo ahí que todos tenemos esa capacidad, que es como que algo que ya lo tenemos. Venimos dentro de nuestro paquete, cuando nacemos ya venimos con la capacidad, pero no sabemos que la podemos desarrollar, o no sabemos, o no la hemos descubierto que la tenemos, ¿no? Lo que tú dijiste es cierto. Es, para mal o para bien, este lugar ya lo conozco. Hace poco justo estaba viendo en TikTok, no sé si es simplemente un video, un podcast, pero escuché algo muy lindo, y es que cuando te aferras a lo que ya tienes, así sea malo, pero te aferras con tanta fuerza, es una falta de fe, de fe, porque si Dios te está diciendo que hay un nuevo camino y tú te aferras a esto, es como que no crees en lo que Él te está proponiendo. Recordemos que siempre los caminos de Él son mucho más gozosos, más llenos de tranquilidad, de paz y de calma, que creo que a eso sí nos deberíamos aferrar. Al día de hoy te puedo decir que no hay regalo más bonito que podamos tener en la vida. Al día de hoy, si tú el día de hoy me preguntas qué es lo que anhelo tener para mí, yo lo resumo en una sola cosa: tranquilidad. No hay nada más bonito que sentirte tranquila. Wow, es una palabra que en verdad a mí me llena muchísimo. Si tengo tranquilidad, ya lo tengo todo. De alguna o de otra manera, aprendes en verdad a vivir mucho mejor. No es que dejes de anhelar cosas, no. Es que entiendes que a pesar de no tener esas cosas, puedes trabajar para lograrlas. Puedes trabajar para mejorar, pero desde tu tranquilidad. Y eso, es un valor muy impresionante cuando lo descubres así. Sí, incalculable. Y cuéntanos un poco de tu experiencia en las ONG. Contaste que habías trabajado en algunas ONG. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué te dejó esa labor. He trabajado en 2 ONGs, quizás 3, pero con diferentes nombres, porque las ONGs son medias curiosas a la hora de cómo ingresan a nuestro país por el tema legal, ¿no? Cómo se deben manejar a través de lo regular, de lo formal. Trabajé en Médicos Sin Fronteras, que creo hasta ahora, sin temor a equivocarme, ha sido la mejor experiencia que he podido tener. Y es que todo cuadraba dentro de lo humanitario. Y es realmente satisfactorio cuando a través de una ONG sí se puede ver los cambios a corto plazo. Y recuerdo que al inicio te dije lo complicado que es trabajar en el Estado, y es que existe tanta burocracia, existe tanta dificultad para poder hacer que nuestras víctimas tengan lo que merecen por justicia. Entonces, en las ONG funciona diferente. Hay otros caminos, ¿no? Entonces, para llegar igual a una misma meta, que es la satisfacción o realización o desarrollo de nuestros usuarios. Trabajar en Médicos Sin Fronteras significó, desde el primer proyecto en el que trabajé para ellos, significó tener otra mirada. Yo no tenía esa visión tan global, tan extensa de lo que aprendí con ellos. Entender que no hay límites, que finalmente no hay nacionalidades. No es que tú seas blanca, yo morena, tú verde. Con esta ONG se trabajó de manera equitativa, y entonces te das cuenta que sí, pues existen valores todavía, ¿no? Es muy complicado trabajar cuando existe tantas desigualdades, tanta burocracia, es complicado. Luego trabajé en 4 proyectos diferentes con ellos, en los cuales los 4 proyectos han sido muy gratificantes, muy, muy gratificantes. Yo creo que el primer proyecto definitivamente fue muy fuerte para mí, porque también me llevó a enfrentar allí mismo una parte de mi vida que yo pretendía disfrazar, ¿no? Y es que trabajaba con pacientes con COVID, y yo había perdido hacía unos meses a mi papá, y escuchar incluso la maquinita de los pacientes internados, ese tic, 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 era muy fuerte para mí. Entonces fue como que, ¡zas!, ¿no? Tienes que despertar y funcionar y ser lo que eres. Y ojo, a mí me tocaba acompañar a las personas que ya estaban como que en la última fase. Incluso hice acompañamiento a un paciente cuando ya estaba por irse, ¿no? Lo que yo consideré que no iba a poder, pero sí pude, porque entendí que este usuario necesitaba de algunas palabras que lo pudieran hacer sentir tranquilo. Independientemente de si se iba o no, yo lo acompañé. Y sí, pues,
partió unos días después. Y fue como que el primer gran golpe que tuve, porque acompañé. Y en el fondo de tu corazón no quieres que nadie más se vaya, menos por una enfermedad que ya había golpeado en mi familia. Tuve la oportunidad de acompañarlos también en Arequipa, con un proyecto similar, también en Tumbes. En Tumbes el proyecto era mucho más humanitario, no sé si es correcto decirlo así, pero era recibir a migrantes en situación de violencia, en situación de hambre. Cuando hablamos de migración, por lo general, si tú le preguntas a un escolar de la secundaria o a un universitario, un preuniversitario, textualmente te va a decir lo que te muestra en la literatura, ¿no? Que es un proceso mediante el cual una persona sale de su país a otro. Este proyecto en Tumbes me hizo entender que básicamente no es eso, porque ese proceso de traslado es lo que hace la diferencia. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué protección reciben? ¿Qué viven? ¿Qué procesos ellos tienen en ese transitar? Recibirlos después de estos usuarios eran personas que venían sufriendo violencia ya dentro de su país. Salen para escapar de eso y reciben más violencia. Y poder recibirlos y ser parte de la cara opuesta, ¿no? De la que sí te va a ayudar, de la que sí va a estar contigo, eso también es transformador. Es muy transformador, muy gratificante. Tengo en mi mente todas y cada una de cada uno de esos rostros a los cuales pude acompañar. Incluso estaba recordando ayer queriendo ver cómo insertarlo en este momento contigo. Ayer estaba escuchando justamente algunos audios que todavía tengo, fotos. No he borrado nada, porque considero que es parte de lo que yo quiero tener en el folio de mi vida, porque finalmente eso es lo que yo soy. Soy las experiencias, los momentos que he vivido. Muy gratificante esa experiencia. Trabajar en ONGs también me permitió algo muy bonito, y es conocer personas maravillosas. Que, bueno, por trabajo, porque no era yo de algunas ciudades, pues tuve que dejar, a las cuales al día de hoy puedo llamar amigos. Tengo amigos alrededor del Perú. Lo agradezco aquí en el corazón, y son personas que se han quedado en mi corazón porque definitivamente marcaron una etapa muy importante en mis procesos. Luego he trabajado también para UNICEF. Este proyecto estaba también muy relacionado a violencia, también destinado a personas en situación de migración, pero ya radicando en Lima, en el norte de Lima, donde les hacía el acompañamiento, ¿no? Eran adolescentes por lo general, o madres gestantes. También muy enriquecedor conocer otra visión desde otra ONG, cómo lo manejaban ellos, ¿no? Cuáles eran como que sus objetivos a corto y largo plazo. Es raro, de alguna u otra manera. Recién ahorita estoy cayendo en cuenta que siempre he tenido que ver, quizás sin darme cuenta, sin querer, en temas con violencia. Acabo de caer en cuenta de eso. Que quizás ahí está, es que todo se ha ido engranando. Me estoy dando cuenta recién ahora que todo se ha ido engranando para que yo goce tanto lo que hago hoy. Sí. Y luego también he apoyado con trabajo también a UNICEF sobre un proyecto, pero esto fue como que más indirecto, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Brindar capacitaciones a otros profesionales para que ellos tengan llegada a personas justamente en ese proceso, ¿no? De migración, de violencia. Y todo ello es lo que asumaba que el día de hoy sea yo quien sea profesionalmente, a seguir buscando el camino adecuado para llegar a más personas, para poder ser parte de ese transitar. Sí, definitivamente, como tú dices, has caído en cuenta. Dios es un ser maravilloso que sus planes son perfectos. Y como tú te has dado cuenta, te ha ido moldeando para que tú caigas en el lugar que estás ahora, y con todas las vivencias, todas las experiencias, como tú dijiste, que forman a Johanna. Y encontrarte ahí, ver hacia atrás y ver todo lo que has vivido, todo cómo te ha ido transformando, a transformar cada día a Johanna, a dar su mejor versión cada día. Eso, al final del día, yo creo que en la vida de todos, tú disfrutas tu trabajo, te llena, te complementa, te hace feliz. Como tú dijiste en un momento, ver una sonrisa, ver un gracias, ver un abrazo,
te llena y te complementa. Y simplemente, pues sí, los planes de Dios son maravillosos. Y en cuanto a las ONG, pues sí, es verdad, esa es otra cara, la otra cara de la moneda. Definitivamente. Así como tú dices, en nuestros países podemos ver quizás la burocracia, quizás el amiguito o X motivo, pero aquí como que es más transparente, más enfocado a la persona en sí, ¿no? Sí, como que se preocupan más por el prójimo, porque ellos estén al 100%, ¿sí? Es una experiencia muy bonita lo de la ONG y es transformadora, te cambia el chip, te cambia la forma de ver las cosas, de que lo que tú creías no era así, de ver realidades, de ver que el migrante, todo lo que pasa y aún lo que va a pasar, porque ese es su largo andar, su largo camino, a veces también nos puede chocar un poco, ¿no? Pero ahí ayudando, aportando, escuchando, podemos aportar con nuestro granito de arena. Y dime, ¿cómo sientes tú que tu labor de trabajadora social ha complementado en la vida de estas personas en general? Lo que pasa es que las funciones que he tenido, si me permites resumir en una sola palabra, es acompañar. Acompañar a que se logre algo que desde mi profesión, desde mi lugar, veo que estas personas necesitan. Es identificarlos, identificar qué es lo que están necesitando para lograr este cambio, esta transformación en ellos, ¿no? Las funciones que son muchas, en realidad si leemos cuando nos contratan tenemos muchas funciones, pero si todas esas me permites resumirlas en una, básicamente te diría que es acompañarnos, ser parte, como un bastón de ellos. Yo lo siento así, que soy a veces el bastoncito de ese pie que está como que cojeando, flojito. Entonces ellos, en general, nuestros usuarios, cuando llegan a la trabajadora social, nos usan de bastoncito. Y es muy gratificante. Sí. Y dime, ¿qué estrategias o herramientas podrían aplicar las mujeres que te vean hoy, que estén pasando por estas situaciones, herramientas que les permitan a superar diversas situaciones, de acuerdo a lo que tú has vivido y a la experiencia a lo largo de estos años? Que crean en ellas mismas. Las mujeres tenemos un superpoder, y es que cuando nos creemos lo que somos, no hay quien nos detenga. Y lo sé por la misma experiencia personal. Cuando ya nos miramos, tengo enfrente ahorita un espejo, nos miramos al espejo y decimos, wow, yo sí puedo, carambas. O sea, tú te autoconvences, tú te autorreconoces como una mujer capaz de hacer lo que sueñas, nadie te detiene. Vas a escuchar muchas personas diciéndote que no lo vas a lograr, vas a escuchar personas diciéndote que lo que tú esperas es mucho para lo que tú mereces, pero esta es una frase que escuché que también fue muy transformadora en estos últimos 2 años para mí, y es que si tus sueños son grandes, es porque tienes la capacidad de lograrlos. Nadie sueña cosas grandes cuando no tiene esa capacidad de lograrlos. Entonces, si ya te estoy diciendo que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, soñemos en grande. Eso no quiere decir que hoy dices, ay, mañana voy a irme, no sé, a cualquier país, y en automático ya está aquí en tu mesa tu pasaje y está todos tus tours y tus hospedajes y los mejores. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí tienes la capacidad de llegar a tal sitio, pero que ahora, hoy mismo, vas a empezar a trabajar para lograrlo, que es muy diferente. Entonces, sueña en grande, vive en grande, disfruta todo en grande, porque puedes hacerlo, porque tenemos esa capacidad inherente en nosotros. Cuando lo entendemos es cuando, carambas, no hay vuelta atrás. Si llorabas por un hombre malo, que te agredía, que te golpeaba, que no te quería, X, cuando tú te miras a ese espejo y dices, caray, soy bonita, soy inteligente, soy trabajadora, todo cambia. Y es que hay que hablarnos. Esa es una tarea que recién la estoy aplicando, dicho sea de paso. Hay que mirarnos al espejo con amor y decirnos cosas bonitas, porque nuestra mente tiene mucho poder y lo que decimos tiene muchísimo poder. Entonces, creamos en nosotros, siendo capaces de vernos a nosotros con amor, desde el conocimiento de nuestras carencias personales,
y también el conocimiento de lo que sí tenemos, maravillándonos por tenerlo y respetándolo, viviendo, disfrutando y haciendo uso de ello. Sí, definitivamente. A veces nos sentimos inseguras, todos nos vamos a sentir inseguras. Claro que sí. Nos sentimos incluso que no somos suficientes, pero como tú dices, parte de esa tarea de mirarte al espejo, decirte lo mucho que te amas, porque muy pocas se miran al espejo y dicen me amo tal como soy, y yo puedo hacer más, yo soy capaz, yo soy fuerte. Y si en ese momento no tenemos quizás las herramientas, pues empezar a construirlas, porque somos capaces. Y como si tenemos esa mente, esa idea en nuestra cabeza de soñar en grande, lo podemos hacer, porque no todos tienen el mismo pensamiento, todos somos diferentes, no somos perfectos, pero nosotros podemos hacer mucho con nuestras habilidades y en el proceso descubrir muchos más que nos van a ayudar a lograr lo que nosotros nos planteamos. Claro. Mira, y aparte de esa tarea que tú dices, que incluso tú la aplicas, yo aplico hace poco, este año, que en el día, desde que yo empiezo con palabras positivas, de reprogramación mental. ¿Por qué? Porque yo digo, no, problemas van a haber toda la vida, pero está en nosotros la decisión de cambiar. Así que tú decides qué ingresa a tu cerebro. Ingresan frases positivas, reprogramemos nuestra mente y muy aparte de eso, al final del día, identifico 3 cosas que me han salido bien durante el día. Y luego de identificar esas 3 cosas, anoto 5 razones por las cuales estoy agradecida. Y eso vas a ver que si lo aplicas y lo aplique, todo aquel que desee cambiar, te va a cambiar la mente, te va a cambiar tu perspectiva, tu mentalidad, y vas a comenzar a incrementar no solo tu autoestima, sino tu mente en general. Vas a comenzar a ser mucho más productiva, se puede decir, o sea, vas a ver muchas más oportunidades, vas a ver que no todo está perdido. Y como dice mi mamá, para todo hay solución, para todo. Entonces está en nosotros decidir, ¿no? Y dime tú, ¿cómo podrías decirles cómo pueden manejar la culpa y el miedo a tomar esas decisiones importantes en su vida? Ush. Es que la culpa es un sentimiento muy fuerte, es muy avasallante, es muy envolvente, es muy fácil caer allí y no salir. La culpa es un sentimiento muy negativo. Y para salir o para no entrar y no dejarnos absorber tanto, creo que es necesario que hagamos una autoevaluación, una evaluación de lo que está sucediendo, de medir hasta qué punto es tu responsabilidad, porque a veces asumimos responsabilidades que no son nuestras, por el dolor, por el miedo, diferentes motivaciones nos hacen llegar a ese punto, pero es necesario deslindar, ¿no? Como que hacer una separación en lo que sí me toca, y luego está el proceso de ver qué cosa de lo que hice para que yo llegara a este punto puedo revertir. Recordemos que a pesar de nuestros errores, hay situaciones que se pueden revertir, que nos cuestan, obvio. Nada en esta vida no nos va a costar, pero sí se puede. Y vaya, si no hay vuelta atrás, pues enfrentarlo. Pero sí cuesta muchísimo. Definitivamente creo que es uno de los sentimientos más difíciles de enfrentar, porque cargas con una responsabilidad de alguna situación, sea cual fuera. ¿Tu otra pregunta cuál fue? Me impactó. El tema de la culpa es un tema que sí me impacta mucho. La culpa y el miedo a tomar decisiones importantes. El miedo a tomar decisiones. Es básicamente todo lo que venimos hablando, ¿no? Cuando asumimos que el lugar o las personas o las situaciones que tenemos ahora mismo no son lo que queremos a futuro, cortar este hilo que nos une a estas cosas es muy difícil. Pero ahí vuelvo, hay que preguntarnos. Lo que a mí me costó muchos años, que te lo comentaba al inicio, ¿no? Preguntarme, ¿he sido feliz este tiempo o solamente sobrevivía?
Si tú me preguntas si en ese tiempo fui feliz, el día de hoy yo te digo que yo solo sobreviví. E hice feliz a muchas personas. Yo sé que hice feliz a muchas personas, pero solo sobrevivía. Yo no era feliz. Quizás si yo me hubiera hecho la pregunta en esos años, y yo me hubiera dicho, ¿eres feliz viviendo como vives? ¿Eres feliz haciendo lo que haces? La historia sería otra. Ya ahora ya no puedo decir, ay, hubiera, porque el hubiera no existe, ya no está en mi cabeza el hubiera. Para ninguna situación, en realidad, no manejo el hubiera como una alternativa porque no lo es. Al día de hoy lo que sí me pregunto mucho es, y me cuestiono cuando ya tengo una situación que está viniendo hacia mí o que ya estoy viviendo, es, ¿esto me hace feliz? ¿Esto me lleva a lo que yo he estado esperando, soñando, trabajando para ello? ¿Es parte del camino de transformación para llegar a tal lugar? Entonces, esa es la recomendación. Pregúntense, evalúen mucho cómo están, cómo lo están sintiendo, lo ven dentro de su futuro posible o no, los va a llevar a lo que quieren. O sea, son preguntas que estamos obligados a hacernos si tenemos responsabilidad afectiva hacia nosotros mismos. Y es que hay que tenerla, porque no puedes vivir el día a día omitiendo esa pregunta. Yo al día de hoy estoy buscando nuevas posibilidades de trabajo, cosas que me llenen más, o de repente lugares donde yo pueda sentir que mi ayuda es mucho más eficaz. Quiero hacer más, no me quiero quedar donde estoy porque al día de hoy quiero hacer más. Siento esa necesidad de ir más allá, más allá, más allá, y agradezco mucho a la vida por darme la posibilidad de lograrlo. Yo sé que Dios me pone en sitios muy especiales, donde por alguna razón Él sabe que yo debo estar. Entonces, yo sé que Él me va a poner en un lugar donde yo pueda hacer más. Yo lo sé, estoy 100% confiada. Así es. Y lo único que yo complementaría es, aparte de, como tú dices, ¿no?, de la culpa, es aplicar, hay una ley que nos da Brian Tracy que me gusta mucho, que es la ley del control. Claro. Enfocarnos en lo que podemos controlar y en lo que no, adaptarnos. Y hay una mentora que siempre nos dice aprender a ser como las palmeras, ¿no? No ser rígidos, sino siempre estar dispuestos, siempre estar adaptarnos al ambiente, el cambio, porque el cambio se va a dar. Entonces, enfoquémonos en lo que podemos controlar y en lo que no, pues veamos la forma de cómo adaptarnos y seguir adelante, ¿no? Eso sería algo. Y dime, ¿tú qué opinas o qué crees, qué tan importante es contar con redes de apoyo en un proceso de reconstrucción personal? Mira, actualmente dentro del Centro de Salud Mental donde estoy, en el módulo, una de las actividades que yo tengo que realizar son las redes de apoyo, sesión de movilización de redes. Si tengo que hablar de redes y tengo que considerar a las familias de origen como redes de apoyo, te diría que sí, muchas familias sí forman parte de todo este proceso, funcionan muy bien. Por ejemplo, las madres que están como las mamás gallinas, ¿no? Muchas son mamás gallinas que quieren proteger a sus pollitos que han sido lastimados, a pesar de que ellas también están siendo lastimadas por la misma situación o por otra, o porque a su hija le pasó algo. Sí, prefiero valerme de eso, de la familia. Prefiero sostenerme de ahí y seguir insistiendo y seguir tocando puertas, pero es muy complicado. Muy, muy complicado. Pero sí, en estos casos, pues, empezar con la familia, quizás hasta con amigos, puede ser que se empiece, ¿no?, a reconstruir reconstruir en sí a la persona, volver a confiar, seguir y mantenerse, ¿no? Y dime, como para cerrar este episodio, si tuvieras frente a ti a la Joana de hace 5 años, ¿qué le dirías? Tocaste fibra. Me lo he preguntado y no he tenido, creo, la capacidad de responderme porque no lo sé. Creo que le temo mucho esa respuesta, pero ahorita me lo preguntas, creo, mirándome a ese espejo que está allí. Me siento muy orgullosa. Lo estamos logrando. Son las únicas 2 cosas que ahora mismo se me vienen a la cabeza. Pienso que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, quienes conocen mi vida, porque yo no oculto, o sea,
quienes me conocen bien saben todos los procesos a los cuales he sido sometida o he tenido que ser parte de. Conocen mi historia, saben que me ha costado mucho, me sigue costando mucho. Y es probable que me siga costando mucho y yo lo asumo con la responsabilidad que eso trae. Y sí, son 2 frases que se me vienen a la mente, son las 2 únicas. Lo estoy logrando y estoy muy orgullosa porque avancé. Muchos dirán que son avances pequeños y si lo quieren medir, ¿no? Si lo quieren medir entre pequeño, grande, mediano, algunos podrían decir que son pequeños, otros medianos y otros grandes. No me importa medirlos, me interesa sentir lo que hoy siento y desde esa visión estoy muy satisfecha conmigo misma. Sí. Claro que sí, es lo importante para ti, por cómo te sientes, por el valor que te estás dando a ti y sobre todo de disfrutar tus éxitos y de seguir haciéndolo. Claro que sí. Dime 3 palabras claves que definirían a Joana. No sé, creo que una, sin duda alguna, es este sentimiento tan fuerte que tengo, que es la empatía, el esfuerzo, el amor. Para mí todo parte de allí. Sin amor a lo que haces, a lo que sientes, a lo que quieres, creo que no hay hacia dónde mirar. Cuando partes desde el amor, allí lo tienes todo, tienes respuesta para todo. Así es, con amor, empatía, que debemos de irla desarrollando cada día, mucho más. Respeto, son muy valiosas y también considero que el mundo sería un poco mejor si aplicáramos una gotita de eso cada día. Sí, claro que sí. Sí. Gracias, Joana, por compartir y acompañarnos en este nuevo episodio de podcast Voces de Éxito y Confianza. Agradecerte de corazón por ser tan transparente con tu sentir, con tus experiencias y compartir tu experiencia más que todo con todas aquellas mujeres que te escuchan y pueden ver quizás una nueva oportunidad o una forma de salir de esa profundidad que quizás en algún momento han estado ahí sin ninguna luz, todo lo veían oscuro. Gracias y dinos cómo pueden ubicarte si utilizas redes sociales, las que más uses, en donde quizás te guste compartir tu crecimiento a nivel personal o profesional. En todas las redes, Facebook, Instagram, tengo también TikTok. No recuerdo la otra que es para trabajos. Recuérdamelo. LinkedIn. ¿Cómo? Exacto. En todas, sí, en todas me encuentras como Joana Arévalo Pola, con mi nombre tal cual. No es apelativo ni nada, es mi nombre, el cual al día de hoy respeto muchísimo y me llena de mucho orgullo. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden ubicarla en sus redes sociales, que ella estoy segura que con mucho cariño las va a atender, porque yo tengo la suerte, como yo le dije a ella cuando la conocí, la suerte de conocerla, de haber trabajado con ella y de haber hecho equipo, más que todo. Hemos hecho match cuando ella vino acá. Así es. Y es una persona así como ustedes la ven, linda, transparente. Y me encanta cómo es su esencia. Y muchas gracias nuevamente por compartir. Y nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún detalle. Muchas gracias. Hasta la próxima.